Bueno, señores, buenas tardes. Comencemos a desarrollar este ejercicio, pero permítanme hacer una pequeña introducción antes de avanzar en el mismo. Hasta acá, hasta la clase anterior, nosotros veníamos estudiando todos los elementos que iban a ser, que son necesarios a efectos de la emisión de un informe final, que es el trabajo para el cual hemos sido convocados. A partir de ahí, nosotros vimos que estaba o cómo debíamos ir implementando todos los pasos a realizar, básicamente a efectos de poder determinar claramente cuáles son los procedimientos de auditoría, cuáles son los programas que debíamos llevar adelante. Y una de las cuestiones que seguramente ustedes habrán visto desde la teoría, perdón, no estoy grabando. Les decía, uno de los temas de la teoría seguramente fue indicarles que la redacción de un programa de auditoría tiene que ver, está directamente relacionado con la actividad de la empresa, con el lugar del desarrollo de la misma, con todos aquellos factores externos, internos y externos que van a ser que van a ser necesarios implementar para que nosotros podamos llegar a la conclusión de nuestro trabajo, o sea, de la realización del informe, de la mejor manera posible.
Hasta aquí, como yo les decía, veníamos viendo conceptos total y absolutamente teóricos del tema, lo que se hacía un poco difícil visualizar cuál era el trabajo. Yo les decía que eran necesarios estos pasos porque a partir de ahora, señores, vamos a empezar a trabajar con los ciclos de la empresa. Si nosotros recordamos, y se los reitero, comprar y pagar, vender y cobrar, y si estamos en un proceso de transformación, justamente ese es la transformación de la mercadería o del producto, de la mercadería, materia prima en producto o terminado. Entonces, en función de ello, señores, ahora lo que vamos a hacer es unir todos los conceptos que habíamos estado viendo hasta ahora para poder intentar resolver el problema. Lo que quiero que tengan en cuenta siempre es que nosotros, a medida, y esto lo voy a seguir repitiendo hasta la última clase, lo que tenemos que ir haciendo es ir sumando conocimientos, adicionando conocimientos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vamos a requerir de todos y cada uno de ellos para que nosotros podamos, en definitiva, para que podamos, en definitiva, y como último paso, la emisión del informe. Y, por supuesto, reitero, ¿qué es lo que persigue la auditoría? La auditoría persigue determinar la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados contables de una institución, cualquiera sea su forma, sea una sociedad de personas, humana, dice ahora el nuevo código, sea una sociedad por acciones, sea una fundación, sea cual fuere el carácter que toma, la asociación va a requerir de nuestra intervención profesional. Por eso, señores, es importante tener en cuenta, cuando hablamos de incumbencias profesionales, que esta es una de nuestras especialidades, como yo les decía. El ejercicio que pretendemos desarrollar tiene que ver con el ciclo de adquisiciones y pagos. O sea, comenzamos por uno de los más importantes de todos. ¿Por qué digo que es uno de los más importantes? Porque recuerden que de esta manera nosotros tenemos el disponible necesario para poder realizar el resto de todas las operaciones. Entonces, en función de ello, quisimos comenzar por este porque a su vez no tiene una complejidad muy extrema, pero sí tiene una variedad de pasos, una variedad de situaciones que deben ser plasmadas en ese programa de auditoría, en la que recuerden ustedes que siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con si son de transacciones o si son de saldos. Entonces, en función de ello, nosotros vamos a tener que dividir y llevar adelante cada uno de estos pasos. Este ejercicio básicamente consta de dos partes. En esta primera parte, que es la que vamos a desarrollar nosotros, dice, pide que identifiquemos las debilidades, ausencias o deficiencias del control interno y que expliquemos qué tipo de riesgo de auditoría incrementaría dicha debilidad. Fíjense ustedes que volvimos al tema de riesgo, volvimos al tema de control, volvimos al tema de lo visto anteriormente, a efectos de que, básicamente, de que, como yo les decía, una vez que podamos tener determinado cómo es el funcionamiento del control interno, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, nosotros ahí vamos a decir, bueno, en función de ello vamos a aplicar un programa de auditoría que se adecue a las necesidades de la información para hacerlas verídicas. El segundo punto nos pide que confeccionemos un programa de trabajo de auditoría aplicable al presente ciclo, que contenga procedimientos orientados a satisfacer todos los objetivos propuestos por el auditor, de operaciones y saldo, para validar las estimaciones contenidas en los principales componentes del ciclo.
Programa estándar, factible de ser aplicable en distintos tipos de empresas que incluyan, entre otros, el procedimiento de confirmación directa de terceros y sus procedimientos alternativos. A renglón seguido se nos muestra una solicitud de confirmación o circular. Voy a hacer una referencia más allá de que seguramente en teoría ya se vio, pero voy a hacer una referencia porque este sistema, esta confirmación o circular, yo les decía, tanto para cuentas del activo como para cuentas del pasivo, o sea, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, es realmente fundamental y es el corazón de todo nuestro estudio, de todo nuestro programa de auditoría. Fíjense que comienza modelo de solicitud de confirmación, dice el nombre de la empresa, la fecha, el nombre y el apellido del proveedor, o sea, a quién va dirigido cada una de ellas. Y después, con todos los datos necesarios para que esta información llegue sin ningún tipo de requerimientos a efectos de poder tener la información fidedigna. Estimado proveedor, en relación con la auditoría de nuestros estados contables, le rogamos confirmar directamente a nuestros auditores. El primer punto y fundamental, fíjense, sale de la empresa el pedido de confirmación de saldos. Profe, Sí. no está compartiendo la pantalla, por las dudas le aviso. ¿Y ahora? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, gracias niña. Hoy realmente tengo gravísimos problemas de conectividad, así que por favor indíquenme si no están viendo algo. Yo les venía mostrando el desarrollo del cuerpo del ejercicio, o sea que no fue gran cosa lo que no pudieron ver, sino que si me siguen con la guía de trabajos prácticos es de eso que estaba hablando. Lo mismo que en este modelo de la solicitud de confirmación de circular. Les decía que fundamentalmente firma y sello del representante de la empresa. Es la empresa la que envía la confirmación. Y si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les decía que necesitábamos tener siempre, cuando iniciábamos una inspección de esta naturaleza, un análisis de esta naturaleza, el estado completo, tanto de clientes como proveedores, para saber dónde estábamos parados. En función de eso, nosotros vamos a mandar esta solicitud de confirmación. Primero les cuento todo y después les digo los pormenores. A renglón seguido, Estudio López y Asociados, el saldo que adeudan es de y queda el espacio en blanco a la finalización del ejercicio, donde se pone para que diga si es correcto o incorrecto con las siguientes observaciones. Y por supuesto la fecha en el envío del mismo. Aquí va la firma y el sello del proveedor. ¿A dónde va dirigido, señores? Recuerden, siempre va dirigido al estudio de los auditores. ¿Para qué? Como les decía la clase pasada, de esta manera nosotros evitamos básicamente que exista algún tipo de fraude en la información o que pueda ser manipulada, tergiversada por la gente de la empresa y de esa manera no tener una certeza del saldo que pretendemos analizar. Dicho esto, señores, cuando estemos en la realización del programa de auditoría, vamos a volver a trabajar sobre este concepto de la solicitud y vamos a ver cuántas maneras hay de pedir la información y qué deberíamos hacer en cada uno de los casos. La segunda parte de este ejercicio, por favor, búsquenla en la guía complementaria. Y me gustaría que intenten llevarlo adelante. Mi compromiso con ustedes es que en la próxima clase o en la que sigue, no quiero hacérsela tan fácil, les confieso, levantar la solución del mismo para ver si es coincidente o no con lo que veníamos haciendo. Comienza el desarrollo del ejercicio.
Compra S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios. Usted fue contratado para realizar la auditoría de sus estados contables al 31 de diciembre, para lo que se encuentra efectuando la revisión del ciclo de adquisiciones y cuentas por pagar. Para ello, usted efectuó 1. La visita preliminar correspondiente al examen de los estados contables al 31 de diciembre. El análisis de los papeles de trabajo de la auditoría anterior. Esto tiene que ver, como siempre les vengo pidiendo, la comprensión de texto. Si estamos hablando del trabajo de la auditoría anterior, significa que podrían haber un montón de pasos que podríamos evitarlo teniendo en cuenta el informe que nos presenta nuestro colega. O si somos nosotros mismos los que los hemos llevado adelante, o sea, es una auditoría recurrente, sin lugar a dudas lo vamos a tener y vamos a poder determinar qué es lo que deberíamos hacer más hincapié en un tema que en el otro. Y según surge de los mismos, la empresa aplicó el procedimiento de circularización de saldo a proveedores, habiéndose realizado el cierre del ejercicio anterior, posibilitándole a usted, a partir de saldos verificados para el desarrollo de la presente auditoría a su cargo. 3. El relevamiento de control interno del área relacionada con las principales funciones del ciclo de adquisiciones y cuentas por pagar, a efectos de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, del que surgen los siguientes comentarios. Entonces, aquí, señores, lo que nosotros vamos a empezar a leer son afirmaciones. Lo que vamos a empezar a leer son situaciones que hemos detectado. Y en función de ello, entonces, de cada uno de estos puntitos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener que identificar las debilidades, ausencias y deficiencias del control interno y explicar qué tipo de riesgo de auditoría incrementaría dicha debilidad. Comencemos por el primero. Cada departamento solicita compras los materiales e insumos mediante un formulario de requerimiento que le envían directamente firmado por el jefe departamental respectivo. ¿Qué es lo que debo analizar? Esta es una pauta de control interno. Cada departamento solicita compras los materiales e insumos mediante un formulario de requerimiento que le envían debidamente firmado por el jefe departamental respectivo. ¿Cuál debería ser la situación que nosotros podríamos determinar como debilidad o ausencia del control interno? La solución dice: almacenes no debería depender de contaduría, sino de compras. Entonces, aquí me encuentro ante una situación en la que dice cada departamento solicita compras. No está muy claro. Definitivamente yo lo debería dejar pasar y decir, bueno, volvería a verificar después con los procedimientos o con los circuitos procedimentales si realmente corresponde o no. El segundo punto, ¿y cuál sería el riesgo? El riesgo. Miren, se las voy a hacer total y absolutamente fácil. Aquí, en todos y cada uno de los casos, el riesgo al que nos enfrentamos es al riesgo de control. Es al riesgo de que la empresa no haya determinado claramente los circuitos procedimentales a efectos de ser realizado cada uno de estos pasos. Nosotros hay una o dos situaciones en las que yo podría decirles que concomitantemente se produce un riesgo inherente o un riesgo de control, lo que no siempre es tan verdadero. Cuando ustedes, si están frente a la presencia de un ejercicio de riesgo y tienen que poner si el riesgo es inherente o el riesgo de control, o estiman que pueden ser los dos, no tengan miedo. Como yo les expliqué en clases anteriores cuando hablábamos de riesgo, algunas situaciones podrían dar lugar a ambos riesgos. Todas las compras son aprobadas por el directorio. Esto también lo habíamos visto, señores. Esto también lo habíamos visto como una debilidad del control. ¿Por qué?
Porque si ustedes recuerdan algo de organización, el directorio, la parte superior de la columna de la pirámide organizacional, no tiene por qué encargarse de este tipo de situaciones. Esto estaría en la intermedia, donde los jefes o los gerentes respectivos son los que darían lugar al procedimiento de la aprobación de estas compras. El directorio de última fijaría, por eso hablo de que estimo que es una debilidad de control, fijaría las pautas para la compra. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las compras de bienes de uso, donde decíamos que era débil el control porque decía que a partir de 10.000 pesos, o sea, no importa la operación que se haga, no importa si lo que comprábamos era un terreno o era mercadería para reposición. Eso es lo que nosotros aquí tenemos que tener en cuenta. El riesgo entonces sigue siendo el riesgo de control y es una debilidad. El planteo se establece que cada departamento, mediante un formulario, le solicite a compras materiales e insumos y que todas las compras son aprobadas por el directorio. Considero que este tipo de aprobación lo debería realizar la Gerencia General o Gerencia de Compras y el directorio va a aprobar solo compras de bienes de capital o de materiales en lotes excepcionales y su financiamiento. ¿Ya está? Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar adelante siempre es el pensamiento lógico de qué debería realizar cada uno de los estamentos de la empresa. El departamento compras, en base a cada aprobación del directorio, selecciona a los proveedores. Las compras se realizan exclusivamente en cuenta corriente, abonándose las mismas a los 90 días de la fecha de factura. La sociedad, dada la gran cantidad de productos comestibles que elabora, opera con 50 proveedores, de los cuales aproximadamente 30 registran movimientos frecuentes. ¿Qué podemos decir de este punto C? No se informa cómo es el proceso de selección y evaluación de los proveedores, los que deberían incluir el análisis de ofertas, presupuestos, métodos de envío y costos de transporte, y la cobertura del seguro de los envíos que se reciben, cuando la responsabilidad de estas actividades estén bien definidas, hay menos riesgo de realizar compras en condiciones antieconómicas, como la adquisición de materiales en cantidades excesivas o de inferior calidad a un costo mayor o necesario. Entonces, señores, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Dónde está la debilidad de este punto? Básicamente en que dice que el departamento de compras, en base a la aprobación del directorio, ya habíamos visto que ahí ya teníamos una debilidad de control respecto de la aprobación. Selecciona a los proveedores, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Yo les decía que esto, para que sea un control fuerte, para que nosotros podamos decir que efectivamente las pautas de control interno son buenas y me van a llevar a determinar un conocimiento exacto del saldo o una verificación de la razonabilidad del mismo, me faltan datos. Me faltan datos y me faltan procedimientos que debo llevar a cumplir para hacerlos fuertes. Dice, las compras se realizan en cuenta corriente, abonándose las mismas a los 90 días de la fecha de factura. Aquí no da la intervención, por ejemplo, de una gerencia de finanzas para saber si lo que están haciendo es correcto. No habla de la cantidad de intereses que deberíamos cobrar. La sociedad, dada la gran cantidad de productos comestibles que elabora, opera con 50 proveedores. Efectivamente, cuando yo tengo que hacer una revisión de estos 50 saldos, de estos 50 proveedores, tampoco me dice cuál sería, qué cosa, señores, afirmaciones, el corte.
No me dice cuál es el corte, no me dice cuál podría llegar a ser la magnitud de ese corte, a efectos de que yo pueda tener un menor trabajo, pero una mayor seguridad en el resultado del entendimiento de que ese saldo es realmente bueno o no, o es razonable. Aproximadamente 30 registran movimientos frecuentes. Me está dando una pauta para el corte, pero no me dice cuál es. Me deja librado a que yo lo haga. Durante el ejercicio, punto D, durante el ejercicio no hubo variaciones en el índice de precio. Los proveedores realizan un descuento por pago al contado del 5% sobre el precio de factura. Reitero, durante el ejercicio no hubo variaciones en el índice de precios. Señores, aquí esta situación es la que yo les indicaba como el doble riesgo, inherente y de control. ¿Por qué inherente? Porque las variaciones en los índices de precio no los fija la empresa de ninguna manera, es una actividad que es fijada a nivel estatal. Y después continúa, los proveedores realizan un descuento por pago al contado del 5% sobre el precio de factura. Aquí se estaría mezclando un riesgo de control, de poder verificar que efectivamente todas las compras que realice sobre un proveedor que me esté dando un 5% va a ser mucho más beneficiosa que alguno de los otros. Los partes de recepción deben ser prenumerados, sometidos a controles periódicos de frecuencia para controlar la registración íntegra de las recepciones. A su vez, el informe de recepción debe identificar a los proveedores, fecha, cantidad real y condición de los bienes recibidos. Esto podría satisfacer el objetivo de existencia. Asimismo, debería existir un control de los informes de recepción y las facturas de los proveedores. Situación, sin lugar a dudas, que no se está cumpliendo absolutamente para nada. El punto E dice, los insumos son recibidos en un depósito debidamente habilitado para este tipo de mercaderías que depende de contaduría. La sociedad utiliza partes de recepción. Por cada compra emite un informe de recepción no prenumerado. Permítanme irme hasta arriba y recordarle que está dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, lo que significa básicamente que debo guardar un protocolo muy estricto respecto de qué, de la habilitación del local, del mantenimiento y conservación de los bienes que estén en proceso, de los bienes que estén terminados, de los bienes que son materia prima. Recuerdan que todas las partidas asociadas a este concepto deben necesariamente ser analizadas. ¿Qué podríamos decir de este punto? El laboratorio debería contar o pesar los bienes recibidos y comparar las cantidades del producto y su calidad con la de la orden de compra. O sea, ¿qué decía? Que emito una orden de compra, perfecto, pero ¿no hay alguien que debería revisar si efectivamente yo recibí todas y cada una de las mercaderías solicitadas? En caso de aprobar la recepción, debe dejar el rastro de su control. No debe ser selectivo, objetivo de integridad. ¿Recuerdan lo que decíamos respecto de el control fuerte y que el mismo deberíamos a través de la prueba de control hacer la verificación sobre qué? Sobre un instrumento estricto, sobre un rastro que yo pueda evaluar para saber si el mismo fundamentalmente cumple o no cumple con esa condición. En este caso, señores, hay una situación que no me está convenciendo. Los insumos son recibidos en un depósito debidamente habilitado. Por lo menos esa tranquilidad tengo para poder llevar adelante esta situación.
para este tipo de mercaderías que depende de contaduría. Señores, el depósito de mercadería depende de contaduría. No, desde el punto de vista del control interno, esto no estaría bien realizado. Este sería un procedimiento que fallaría respecto de, sigue siendo, como habíamos visto, como estábamos viendo, una debilidad del control. Aquí no debería depender de contaduría, sino debería depender, por ejemplo, del jefe de almacenes. El punto F. Los informes de recepción son enviados diariamente a la contaduría, donde se archivan a la espera de la factura. Los informes de recepción son enviados diariamente a la contaduría, donde se archivan a la espera de la factura. ¿Qué situación encuentro aquí? El momento que debe registrarse la obligación por la adquisición es cuando se recibe el bien o servicio, con el informe de recepción, puesto que este es el documento que inicia el nacimiento de la obligación por el proveedor. Objetivo, el tiempo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Se acuerdan cuando nosotros en contabilidad decíamos que la posesión vale título? Es una de las expresiones que más repetimos los contadores. ¿Eso qué significa? Que yo puedo no tener la factura, que puedo solo manejarme con un remito, pero esa situación a mí me acredita la titularidad de la propiedad. Que yo pueda pagarla, que la misma esté pagada o no, es otra situación totalmente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, señores, recuerden que si estoy haciendo una operación a los 90 días, no voy a tener en casi ningún caso la factura por anticipado. Lo que sí voy a tener es un remito en el que ahí me van a informar entonces la situación de que yo recibí la mercadería y que la misma se encuentra en mi poder. Los informes de recepción son enviados diariamente a la contaduría, donde se archivan a la espera de la factura. Solo se archivan los informes de recepción. No se verifican si efectivamente se recibió la mercadería, si la misma coincide con lo comprado, si la misma tiene que ver o no con lo que solicité. Hay muchos casos, y hoy más que antes, los remitos vienen valorizados, a efecto de poder tener una certeza de que el precio fijado en la adquisición original tenga que ver básicamente con la situación de que es coincidente. Esa situación, señores, en este punto, el punto G, no se está dando en cuanto a que no existe un control cruzado de operaciones de esta naturaleza. Nos lleva de nuevo a sostener sin ningún lugar a dudas que este control es efectivamente débil. La contaduría, el laboratorio controla la calidad de las compras mediante pruebas selectivas. Este punto G es conflictivo. Este punto C, desde mi punto de vista, es conflictivo. El laboratorio, les voy a recordar lo que estoy haciendo. Estoy identificando las debilidades, ausencias o deficiencias del control interno y estoy explicando el riesgo de auditoría que incrementaría dichas debilidades. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? Porque son muchos y no quiero que nos perdamos en el análisis que estoy tratando de llevar adelante para resolver esta situación. El laboratorio controla la calidad de las compras mediante pruebas selectivas. Miren, señores, aquí fundamentalmente yo tengo una duda respecto de si este control de calidad en prueba selectiva es lo suficientemente fuerte. ¿Y saben por qué? Para mí es débil. ¿Y saben por qué lo determino como un control, una debilidad del control interno?
Porque si yo les estoy hablando de productos alimenticios. Y para mí, en forma particular, de forma personal, no me gustaría que solo sean analizados en forma selectiva ciertos y determinados componentes de ese producto que voy a consumir. Ergo, prefiero la revisión total y absoluta de cada una de ellas. La autorización del pago la debería, perdón, continúo. Ese ya no escribí más en forma escrita, digamos, no le puse la solución. Contaduría registra las cuentas por pagar cuando recibe la factura. Para mí, otra debilidad del control interno. ¿En qué consistiría esta debilidad del control interno? Básicamente, en que ¿dónde están los legajos de los proveedores? Yo, ¿cómo compro? Levanto el teléfono y le digo, señor, mándeme 50 paquetes, mándeme 50 bolsas de harina, mándenme 200 bolsas de azúcar, mándenme... ¿Esa es la manera? No, señores, la manera debería ser a través de órdenes de compra donde estén bien verificadas cada una de ellas. Y fíjense, contaduría registra las cuentas por pagar. Está bien, es el lugar. Algunos autores hablan de administración. Si hay alguno que esté leyendo que el departamento, en vez de ser contaduría, es administración, estamos exactamente en lo mismo. Son sinónimos o se ocupan como sinónimos según el autor, como habíamos estado viendo anteriormente. Contaduría registra las cuentas por pagar cuando recibe la factura. Para mí, contaduría debería empezar por hacer un control en el legajo del proveedor. Y después sí, como consecuencia de la verificación de los mismos, esperar la recepción de la factura, siempre y cuando tenga el remito para poder saber que efectivamente luego va a coincidir el remito con la factura. Todas las compras se realizan bajo la condición destino en el almacén de la empresa. Aquí no tengo ninguna duda que este punto sí y está puesto a propósito, porque todo, como le había dicho, veníamos viendo de que eran controles débiles, el control interno no se cumplía, el control interno estaba manejado por recursos humanos que no estaban capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, dice, las compras se realizan bajo la condición destino en el almacén de la empresa. ¿Eso qué significa? Recuerdan que había varias maneras de realizar las compras. Una de ellas era que la mercadería sea puesta en destino, por supuesto, con sus costos respectivos. Pero otra decía que podía ser retirada por el proveedor. Entonces, en función de esta situación, en este caso, las compras se realizan bajo la condición destino en el almacén de la empresa. ¿Qué nos estaríamos evitando? ¿Por qué digo que este es un control fuerte? Pero nada más que fuerte, no es control clave. ¿Por qué no es control clave? Siendo este un control fuerte. Porque estaría faltando un informe dado por el departamento compras o por el departamento almacenes, el departamento depósitos, de nuevo almacenes y depósitos pueden ser ocupados como sinónimos, donde me diga que efectivamente se realizó la mercadería y que yo pueda informe. ¿Cuál era el tema del informe? Las tres partes, el encabezado, cuerpo y pie. Y al pie, firma y fecha del responsable, que sin lugar a dudas tendría que ser el jefe de depósito o jefe de almacenes, porque si esto es firmado por ejemplo, el contador de la empresa, no tendría mayor validez porque nosotros como contadores no estamos totalmente capacitados para determinar si efectivamente esto se produjo de manera correcta o no. La contaduría prepara las órdenes de pago que adjuntan al legajo de cada compra que tiene la siguiente documentación. Y aquí sí estamos frente a una situación un poco más ordenada. ¿Qué documentación forma el legajo? La orden de pedido, la orden de compra,
el informe de recepción, el remito y la factura del proveedor y el informe del control de calidad si correspondiera. Entonces, señores, aquí de nuevo dejamos de decir que este es un control débil para poder decir que es un control fuerte. Y a su vez, la prueba de control para determinarlo como control clave sería ¿cuál? La verificación de cada uno del legajo del proveedor, determinando que existe efectivamente la orden de pedido, la orden de compra, el informe de recepción. Fíjense que existe un orden natural, un orden normal y efectivo y eficaz para poder hacer la identificación clara de los productos que estoy comprando. Auditoría interna efectúa controles sobre los legajos y deja constancia escrita en los examinados. De acuerdo, les recuerdo, auditoría interna es algo así como el contador, el que hace esta verificación. Y desde mi punto de vista también es un control fuerte y también, sin ningún lugar a dudas, es un control clave. ¿Por qué? Porque, señores, dice que deja constancia. De esta manera, yo tengo la certeza de tener un instrumento que puede ser verificado por el auditor para saber si efectivamente se llevan adelante o no estas situaciones. Contaduría controla, corre la actividad numérica de los informes de recepción, llevando un registro de las facturas pendientes de recibir. La numeración se asigna manualmente. ¿Qué podría decir de esta afirmación? ¿Qué podría decir de esta situación? Me navega mi opinión entre que es un control fuerte o que tiene un tema de debilidad. De nuevo, y realmente lamento no poder darle clase en la presencialidad, pero la pregunta sería, ¿dónde alguno de ustedes podría ver cierta debilidad en esta afirmación, en esta situación? ¿Alguien se anima a decirme? Profe, ¿puede ser la numeración manual? Sí, señorita, exactamente. Ahí reside la debilidad de esta norma de control interno. La numeración se asigna manualmente. Señores, todo lo que es manual, todo lo que depende básicamente de una persona, de un recurso, de un empleado, puede tener algún tipo de, no digo fraude, no digo para nada fraude, solo digo que puede ser un error. ¿Por qué? Porque no pierdan de vista que estamos frente a una empresa que trabaja con muchísimos proveedores. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que controlar muchos legajos, porque ¿podemos hacerlo en forma selectiva? Sí podemos hacerlo en forma selectiva, pero acá de lo que estamos hablando es de un informe sobre los legajos. Entonces podemos tener mucho menos, porque habíamos fijado, por ejemplo, un corte diciendo que solo voy a verificar, ¿se acuerdan en uno de los puntos anteriores? A esos 30 proveedores que más movimientos tienen. Entonces, de esa manera, acoto el rango de la inspección y al dejar constancia, la auditoría interna, al dejar constancia, es un elemento que me va a permitir a mí poder verificarlo. Pero, ¿qué ocurre? Al ponerle la numeración en forma manual, perdería la certeza. Toda copia de factura es identificada. Y de este punto, señores, ¿qué puedo decir? La verdad que no sé qué quieren que diga de este punto. Toda copia de factura es identificada. Es un hecho tan natural, es una situación que, fíjense, tal cual está expuesta,
A ver, no se olviden, estoy trabajando sobre un ejercicio de gabinete. ¿Eso qué significa? Que estoy tratando de llevarles adelante situaciones que no son del todo reales, pero sí estamos tratando de llevar adelante para que ustedes vayan identificando cuáles pueden ser sujetas a verificación desde el punto de vista de la debilidad o de la ausencia de control interno y cuál puede ser el riesgo al que esté alcanzado. En todos los casos, vuelvo a repetirlo, o en la mayoría de los casos, como habíamos estado viendo, el riesgo tenía que ver con riesgo de control. Hay una o dos situaciones en las que el riesgo inherente puede llegar a jugar algún tipo de incidencia en nuestra opinión. En este punto, señores, la copia de factura es identificada. Yo, como auditor, lo que podría, recuerden que otra de las funciones que tiene el auditor es, sin lugar a dudas, hacer a la finalización de nuestro trabajo un informe donde podamos determinar claramente cuáles son todas aquellas situaciones, cuáles son todas aquellas afirmaciones, cuáles son todos aquellos controles internos que son débiles. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Básicamente para transformarlos en controles fuertes y que a su vez, a través de la prueba de control, nos permitan a nosotros aliviar el trabajo de verificación. Las facturas son pagadas con cheque, una por una. La empresa opera con una sola cuenta bancaria. Miren, más débil que este punto no van a encontrar en todo el desarrollo del ejercicio. ¿Por qué lo digo? Porque, señores, es una situación muy extraña, es una situación que generalmente, y más hoy, no se dan en ninguna empresa. Las facturas son pagadas con cheque, perfecto, pero hay otras maneras de ser pagadas. Hasta ahí, bueno, digamos, la norma de control interno fijado por el directorio, fijado por la gerencia general, fijado por el estrato superior de la empresa, dice, señores, yo voy a pagar con cheque. ¿Para qué? Para tener la certeza, Pero después dice una por una. ¿Qué ocurre en el caso de que yo a un proveedor le haga 50 compras en el mes? ¿Voy a emitir 50 cheques? De nuevo, señores, costo-beneficio. No se olviden que yo tengo, entre tantos otros contratiempos respecto de la emisión de los cheques, más allá de tener una persona responsable para realizarlo, de tener toda una serie de controles sobre los pagos que realizo, la posibilidad de juntar todas las facturas y hacer un solo pago no es para nada ni difícil ni complicado. ¿Por qué? Porque le agrego un resumen de todas las facturas que estoy abonando y de esa manera, señores, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un registro. ¿Qué decíamos respecto de transformar esto en una situación fuerte? Si yo tengo el registro, puedo aplicar una prueba de control y verificar que los mismos sean adecuados a la operación que estoy verificando. La empresa opera con una sola cuenta corriente bancaria. Aquí ustedes me pueden decir, pero ¿qué necesidad tiene la empresa de entrar en muchos más gastos? Miren, no solamente que podrían llegar a tener razón, sino que lo que quiero mostrar es que hoy es casi imposible que se trabaje con una sola cuenta bancaria. ¿Por qué? Por razones muy sencillas y muy fundamentales. Hay dos instituciones, una de la zona y una a nivel nacional, que tienen, por ejemplo, sucursales en todas y cada una de las localidades o en la mayoría de las localidades, que son el Banco Nación y el Banco Provincia. Pero hay proveedores que no están obligados, proveedores de otras provincias, que no están obligados a tener una cuenta abierta en Banco del Chaco o el Banco Nación, porque de esa manera se aligeran costos. Podrían trabajar con cualquiera de las otras instituciones bancarias y entonces en función de eso, nuestra empresa debe adaptarse a esa necesidad. ¿Por qué?
¿Recuerdan en uno de los puntos que decía que podíamos llegar a tener un descuento? Bueno, una de las situaciones por las que no nos pueden hacer el descuento es decir, señores, yo tengo que ir a hacer una cola, tengo que esperar a que me atiendan, y hoy con el tema de la pandemia, muchísimo más complicado. Tengo que sacar turno para el depósito del cheque, tengo que sacar turno para el cobro en efectivo del cheque, corro desde el punto de vista de la empresa con una situación en desventaja. Supónganse que yo no tenga cuenta, entonces, ¿qué le voy a pedir a mi cliente? Señor, mándeme el cheque al portador. O sea, llega a extraviarse ese valor y cualquiera, ustedes saben perfectamente bien que cualquiera puede cobrar. Situación obviamente para nada buena. En función a las órdenes de pago recibidas y a la disponibilidad de fondos, el cajero determina qué facturas se pagan con cheque y cuáles se documentan con pagaré. En algunos casos, se aprovechan descuentos por pronto pago recurriendo, de ser necesario, a descubierto bancario. Aquí, sin lugar a dudas, hay una mezcla de situaciones que a mí no me quedan totalmente claras. Voy a ir hacia arriba del ejercicio, en donde uno de los puntos que teníamos analizados decía, las compras se realizan exclusivamente en cuenta corriente, abonándose las mismas a los 90 días de la fecha de factura. La sociedad, dada la gran cantidad de productos comestibles que elabora, opera con 50 proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya acá estaríamos en contraposición a otra norma de control interno que nosotros mismos, nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de la directiva de la empresa, que la misma empresa, que la misma gerencia, que el mismo directorio, elaboró como pautas de control interno para llevar adelante los pagos. En función a las órdenes de pago recibidas y a la disponibilidad de fondos, el cajero determina qué facturas se pagan con cheque y cuáles se documentan. En principio, señores, el cajero es personal relevante autorizado para determinar por él mismo qué facturas se pagan y cuáles se documentan. Situación del documento que no existe. ¿Por qué? Porque la operación decía que tenía que ser a través del cheque. Entonces, fíjense, la debilidad del control interno aquí es en darle a un recurso humano, a un empleado de la empresa, que no se encuentra debidamente capacitado. Ustedes podrán decirme, pero profesor, este cajero tiene 20 años trabajando con la empresa. Sí, perfecto, pero no es una función del cajero hacer semejante operación de análisis. Es de quien, miren, de última y voy de abajo para arriba, les diría, el que seguiría en responsabilidad sería el gerente del área. Después podríamos hablar de que el directorio, si esto es una empresa de familia, recuerdan que cuando hablábamos de las pymes decíamos que estaban un poco mezcladas todas las funciones, entonces en una reunión el cajero, el tesorero, puede llegar a ser miembro de la familia y entonces en una reunión casi familiar se determina que vamos a pagar a fulano o a mengano de una o de otra manera. Lo que no significa que esté bien, significa que existe una pobre distribución de tareas a realizar por cada uno de los miembros de esa sociedad. Se confunden las tareas que realizan. En algunos casos se aprovechan descuentos por pronto pago recurriendo, de ser necesario, a descubiertos bancarios. Otra situación de debilidad. ¿Por qué? Porque en ningún momento el directorio, el gerente de finanzas, el gerente general de la empresa, cualquiera fuera el recurso humano capacitado para ello, dijo que nosotros podíamos tener acceso a los descubiertos bancarios. Y recuerden que los descubiertos bancarios son todo un proceso que requiere de una autorización y de una responsabilidad.
¿El banco qué les va a decir? Ah, sí, les doy un descubierto. No. Primero le va a pedir los 3 últimos balances, después va a decir quién es el responsable, va a trabajar sobre el contador, va a hacer un estudio de su carpeta y si en definitiva tenemos el respaldo suficiente, entonces ahí trabajaríamos o nos darían un descubierto bancario. El cajero prepara los cheques, anula los comprobantes del legajo con un sello de pagado fechador. De nuevo, señores, qué gran confianza que tengo en este cajero. De nuevo estoy mezclando las funciones. De nuevo no tengo una clara discriminación de qué es lo que hace uno y qué es lo que debería hacer el otro. Se confunden las tareas. En principio, señores, yo bajo ninguna circunstancia dejaría que el cajero no solamente prepare el cheque, sino que a su vez haga la anulación de los comprobantes, o sea, le ponga el sello pagado y la fecha. ¿A qué me lleva eso? A que puede existir una terrible connivencia entre el cajero y el proveedor. Entonces a mí no me queda totalmente claro que esta función, que esta actividad sea lo suficientemente significativa y me permita a mí hablar de que básicamente de que si existe integridad en todas estas operaciones. Los cheques son firmados por el jefe de contaduría. Otra situación que me produce a mí particularmente una total y absoluta incomodidad respecto de que estoy viendo una gran debilidad del control interno. La firma, la autorización para el pago, la determinación del importe a pagar, la verificación si tengo o no tengo fondos suficientes, son demasiadas las tareas administrativas que debo llevar adelante para decir que en realidad estoy emitiendo un cheque para la cancelación de determinadas facturas. En función de ello, los cheques son firmados solo por el jefe de contaduría. Deberían existir 2 personas mínimas con nivel jerárquico suficiente, en este caso jefe de contaduría, y me tengo que ir para arriba, o hablo del gerente de administración de finanzas, o hablo de algún director si es una sociedad de personas humanas. Pero nunca una sola persona puede llevar adelante semejante responsabilidad. Y por último dice que la contaduría controla la correlatividad numérica de los cheques. Otra de las tareas que me dejan a mí sin poder hacer un análisis coherente de qué estoy hablando. Controla la correlatividad numérica de los cheques. Bien, definitivamente es un control interno, definitivamente es un proceso que puede ser útil ¿para qué? Para evitar cualquier tipo de fraude o de robo de alguno de los valores. Eso es cierto, pero habría que determinar si efectivamente es la contaduría solamente la encargada de la realización de este control. Pero supongamos que así lo fuere, supongamos que efectivamente la contaduría sea la que controla y no emite un informe y no lo eleva al gerente y no lo eleva al directorio y no lo eleva a una autoridad superior para que ponga para poner en conocimiento, efectivamente en conocimiento de que están todos los cheques, que los cheques son numéricos, que los que estaban anulados que se encuentran testeados o cruzados para inutilizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son procesos, sin lugar a dudas, señores, que debería llevar adelante. No solamente el control de la correlatividad numérica del cheque, sino también de todos los otros elementos que hacen a la veracidad del mismo. ¿Descansan ustedes? Descanso yo. ¿Se está entendiendo hasta aquí cuál es el desarrollo del ejercicio? Profe, o sea, para esta clase de ejercicio tenemos que saber ver más allá de lo que dice ahí. Sí, señor, bien expresado.
muy bien expresado. ¿Qué es el control interno? Les dije, es la sucesión de pasos determinados por la administración de la empresa a efectos del cumplimiento de una tarea, ya sea el control de la mercadería, ya sea el pedido de la mercadería, ya sea la recepción del mismo, la calidad del mismo, todas las operaciones que estén alrededor de una tarea deben estar claramente determinadas. Desafortunadamente, también les decía que en empresas de nuestro medio no existe ese manual de control interno que me facilitaría a mí terriblemente la posibilidad de llevar adelante esta información. Pero ¿qué ocurre? Que la transmisión oral es tan importante como la escrita, sobre todo en las pymes, en donde cuando llega una persona nueva lo imponemos de cuáles son los procedimientos que habitualmente se vienen realizando. Ahora, recuerden lo que dice el requerimiento, la ausencia o deficiencia. En este caso podríamos decir que la deficiencia fundamental de todo lo que venimos leyendo es que no todas las acciones, no todas las afirmaciones analizadas prácticamente tienen un procedimiento, tienen un circuito procedimental que deba ser cumplido, como por ejemplo en este último caso. La segunda parte, confeccionar un programa de trabajo de auditoría aplicable al presente ciclo que contenga procedimientos orientados a satisfacer todos los objetivos propuestos por el auditor de operaciones y saldos. Recuerden siempre separar operaciones y saldos, por favor, para validar las afirmaciones contenidas en los principales componentes. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una cosa nos debe llevar necesariamente a la otra. Una vez que hemos hecho el análisis de todas las debilidades, de todas las fortalezas de las afirmaciones, ¿a través de qué? Afirmación, objetivo de la auditoría y la evidencia que aplicamos para hacer el control de las mismas, debemos confeccionar un programa de trabajo. ¿De qué es el programa de trabajo? De todos aquellos puntos que son de control débiles, de que o no existe o el control interno es muy confuso, no está bien realizado, falta intervención de personas autorizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Las debilidades de control interno detectadas afectan directamente la evaluación del riesgo de control. Señores, esta frase estudienla y estudienla muy bien, porque es una de las preguntas de teoría fundamental. Las debilidades de control interno afectan directamente la evaluación del riesgo de control. Si evalúa un riesgo de control alto, para el componente proveedores, el auditor redactará pruebas sustantivas de operaciones y saldos con un alcance tal que permita obtener evidencias que satisfagan los objetivos de auditoría y respaldar la opinión sobre la razonabilidad o no del saldo de los proveedores a la fecha de cierre. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dijimos que eran las pruebas sustantivas? Las pruebas sustantivas dijimos que eran todos aquellos procedimientos que llevábamos adelante frente a una situación de debilidad de control interno. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos, a través de todos los elementos que estén a nuestro alcance, ya sean físicos, ya sea documentales, ya sea de registros, ya sea de consulta con terceros, ya sea físico, poder llegar a la conclusión de que los mismos son razonables. Entonces, en función de ello, señores, nosotros vamos a hacer un programa de trabajo que va a ser diferente de acuerdo al ciclo que estemos analizando. En este caso, vamos a ver cuáles son básicamente el programa de trabajo, cuáles son las pruebas sustantivas para las transacciones y saldos
de las deudas comerciales. Uno de los puntos más importantes por los que empezamos es verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. Órdenes de compra, informes de recepción, órdenes de pago. Nosotros, como ya les decía, tenemos un montón de documentos que están directamente relacionados con esta operación. Uno de los puntos fuertes que habíamos visto y que habíamos determinado en el ejercicio era justamente ese, en el que, recuerdan, estaban básicamente indicados todos y cada uno de los componentes de ese legajo, donde teníamos las órdenes de pedido, las de compra, el informe de recepción, remito y factura del proveedor, informe del control de calidad en el caso que correspondiera. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Básicamente, aquí la tarea fundamental del auditor es determinar cuál va a ser el corte que le vamos a dar para hacer el análisis de esta documentación. Básicamente va a estar, sin lugar a dudas, comenzando por todos aquellos comprobantes que no son registrables, que no son de contabilidad, pero que sí nos dan el respaldo de la información. Orden de compra e informe de recepción. Orden de compra porque me va a decir básicamente qué es lo que pedí comprar. Y el informe de recepción, sin lugar a dudas, qué es lo que efectivamente recibí, porque puede haber diferencia entre la compra y la recepción. Y por último, la orden de pago. Esta orden de pago es un comprobante que siempre produce una discusión doctrinaria respecto a si es registrable o no. Algunos autores dicen que la orden de pago es registrable y válida como recibo, y otros autores dicen que solo es un documento de respaldo del recibo propiamente dicho. Lo que estamos haciendo ahora entonces es la redacción de los pasos que vamos a seguir o pruebas sustantivas para llevar adelante la validación de los actos. Obtener un listado de las cuentas de proveedores al cierre, sumar y conciliar con el mayor general, tratando de fijar el objetivo de precisión. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer acá? De validar que coincidan todas las cuentas que se encuentran en el mayor general, que por supuesto van a ser las que se encuentran reflejadas en el estado, en el balance general, con ese listado. Recuerdan que yo les dije, lo primero que tengo que hacer es pedir el listado total con saldo, por supuesto, más todos los otros datos que necesito, la dirección o el correo electrónico del proveedor, todo aquello que me permita hacer una comprobación y tener una identificación del proveedor con el que voy a hacer la operación de conciliación. Examinar la razonabilidad de los movimientos de las cuentas por pagar y las cuentas relacionadas. De nuevo, señores, las cuentas relacionadas forman parte del objetivo de integridad, de existencia y de derechos y obligaciones. Todas ellas tienen que coadyuvar a que yo pueda determinar que el saldo que estoy analizando compuesto, por eso son cuentas de movimiento. ¿Por qué? Porque no solamente reflejan un saldo, sino que reflejan toda una serie de transacciones que se llevan adelante para hacer esta operación. Confirmar las cuentas por pagar seleccionadas del listado obtenido por la empresa mediante el procedimiento de circularización positiva directa conforme los siguientes pasos. ¿Qué validamos? El objetivo de existencia, de derechos y obligaciones y de evaluación de cada una de estas deudas. Circularizar a los proveedores seleccionados. Realizar el seguimiento de las respuestas. Aclarar las solicitudes disconformes. Elaborar la planilla de control de las circularizaciones que reflejen aquellas circulares no contestadas. Y por último, aplicar procedimientos alternativos para las circulares no contestadas. Voy de nuevo. Lo primero que hago, señores, es enviar la solicitud de confirmación.
La misma puede ser realizada de 3 maneras diferentes. Una, como dice la premisa, ahora lo volvemos, saldo cero. La otra indicando el saldo que yo tengo y digo que debo. Y el tercer lugar, el saldo que el proveedor dice que le debo. Esas son las 3 situaciones. Lo primero que hago, recuerden, es hacer el comprobante, quien lo envía con todos los datos del proveedor, por eso les decía que el Estado tiene que tener todos los datos necesarios, pero va a ser definitivamente y sin ningún tipo de vueltas enviado por la empresa. ¿A dónde? Tiene que ser siempre enviado al estudio de los auditores. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de manoseo o, no me gusta la palabra manoseo, manipulación por parte de la empresa de ciertos y determinados datos que puedan no ser coincidentes. A los proveedores seleccionados, o sea, en principio, como les dije, hay que fijar corte. No hay posibilidad, sobre todo en esta empresa, que tiene tantos proveedores, de llevar adelante todo y cada uno de estos procesos de verificación. Realizar el seguimiento de las respuestas. Perfecto. En esta situación, señores, y esto también es una pregunta de parcial, realizar el seguimiento de las respuestas. Nosotros vamos a tener 2 situaciones básicas. Mandamos el requerimiento y recibimos respuesta o no recibimos respuesta. Esa es la primera. Respecto de recibir respuesta, podemos recibir una respuesta coincidente con el saldo o podemos recibir una respuesta que no coincide con el saldo. Y el tercer lugar es que no nos contesten el requerimiento. Vamos por el primero. Si recibimos la confirmación y la misma coincide, por el momento dejamos aparte, le ponemos un tilde y seguimos con aquella que no nos coincide. También la sacamos aparte y vamos a proceder a hacer otro tipo de análisis. La otra situación que les dije es del proveedor que no conteste. ¿Qué tenemos que hacer? Señores, estamos obligados a reenviar el pedido. De esa manera, nosotros vamos a tener la certeza de que hemos procedido a la realización de un esfuerzo superior al de los otros a efectos de conseguir la información que necesito. Todo esto que tiene que ver con circularización, señores, ya anótenlo, márquenlo en algún lugar, va a tener su correlato en el informe final de auditoría. Nos quedamos entonces ante 2 situaciones, aquellas que no coinciden y aquellas que no contestaron. Para las que no coinciden, vamos a realizar en principio una conciliación. ¿Recuerdan los procesos de conciliación? Necesitamos el mayor analítico del proveedor y necesitamos tener en cuenta la información del saldo. ¿A efectos de qué? De poder comparar y buscar entre toda la documentación. Cuando hablamos de toda la documentación, acá estamos hablando de la documentación de respaldo. Acá estamos diciendo que voy a revisar las facturas, que voy a revisar las notas de débito, que voy a revisar las notas de crédito, que voy a revisar las transferencias, que voy a revisar los recibos. Todos aquellos comprobantes que a mí me transmitan la seguridad de que la diferencia del saldo es razonable. Diferencia de saldo que puede ser a favor o en contra de la empresa. Para todas aquellas operaciones que no... Esa sería aclarar las solicitudes de inconforme. Tengo un saldo que no coincide. Y, por supuesto, para todo y cada uno de esos casos, voy a ir elaborando informes donde voy a ir poniendo cuál es la situación de cada uno de esos proveedores. En la segunda parte de este ejercicio, como les decía, que está en la guía de trabajos prácticos, lo podríamos ver porque ahí tengo hasta diseños de planillas que es fácilmente reconocible. Busquen cualquiera de los autores y van a tener modelos de cómo hacer las planillas. Pero básicamente no es algo
no es una situación tan compleja. Las columnas con la fecha de envío, la primera si recibí o no recibí, si recibí el saldo, si el saldo es coincidente o no es coincidente. O sea, voy armando un pequeño Excel donde voy a ir determinando cada una de las situaciones de las que estábamos hablando. Elaborar las planillas de control de las circularizaciones que reflejen aquellas situaciones no contestadas. Y acá estamos ante presencia de una situación más que problemática. Yo mandé una primera circular, no me contestó, mandé una segunda circular, no me contestó. ¿Puedo mandar una tercera? Sí puedo mandar una tercera, pero recuerden ustedes siempre la premisa de costo-beneficio. ¿Es realmente útil mandar una tercera cuando las dos primeras no fueron contestadas? Dependiendo del monto que voy a conciliar, a veces sí y a veces no. ¿Qué dice que debo hacer? Dice que debo aplicar procedimientos alternativos para las circulares no contestadas, análisis de pagos posteriores, revisión de la documentación respaldatoria de la integración del saldo del cierre, que es para fijar el objetivo de existencia. Esta situación, este procedimiento analítico alternativo, tiene que ver un poco con realizar una conciliación. Pero señores, así como cuando tenía una situación disconforme, una situación diferente entre el proveedor y mi contabilidad, lo que hacía era tomar el mayor y trabajarlo sobre el informe del proveedor, donde me decía cuál era el saldo, tratar de llegar de una manera a la otra. Pero en esta segunda situación, el aplicar este procedimiento alternativo para las circulares no contestadas, solo voy a tener que recurrir a la información interna de la empresa. En la otra, los papeles de trabajo son el mayor y la respuesta del proveedor, que me dice que no es el saldo que corresponde y que difiere. ¿Puede aclararme? Sí, puede aclararme. ¿Puede darme alguna información? Sí, puede darme alguna información. Pero en este segundo caso, no me contestó. Entonces yo tengo que validar ese saldo, y para validar ese saldo tengo que aplicar un procedimiento alternativo o prueba sustantiva que consiste básicamente en realizar la conciliación, pero con la documentación mía, con la documentación de la empresa. ¿Con qué? Con todos aquellos documentos respaldatorios de esa operación. O sea, vuelvo como en el anterior a revisar la nota de pedido, la nota de compra, la nota de recepción, toda la información registrable y no registrable, la factura, nota de débito, nota de crédito, los recibos, las transferencias, todos aquellos pasos que necesito dar a efectos de determinar que el saldo que estoy mostrando, que el saldo que estoy integrando a la cuenta proveedores es razonable. Identificar y revisar las operaciones entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico. Aquí, señores, estamos en presencia de esas famosas empresas controladas o controlantes, que son situaciones que, como yo les decía la vez pasada, por favor, sumen conocimientos, agreguen conocimientos a toda esta situación, agreguen conocimientos, situaciones de empresas controladas o controlantes, una operación que tiene que necesariamente ser auditada. ¿Por qué? Porque resulta que existen saldos recíprocos que pueden no coincidir. Entonces, en función de ello, también es importante que podamos hacer esta revisión, esta identificación y revisión de operaciones entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico. El objetivo, obligaciones y valuación. Obligaciones entendiéndose por derecho de obligación. O sea, que pertenezcan a las empresas, ya sea de una característica o de la otra. Y la evaluación, nada más y nada menos que por el importe final.
Verificar las altas de bienes de uso del ejercicio. Examinar la documentación respaldatoria y cálculo de las amortizaciones del ejercicio. Revisión de las cuentas de gastos relacionadas, gastos de mantenimiento, repuestos, reparaciones. Fíjense que nosotros estamos trabajando, hasta acá vinimos trabajando sobre, hasta acá nosotros vinimos trabajando básicamente sobre lo que tenía que ver con proveedores, pero el ciclo se llama de adquisiciones y pagos, o sea, la primera parte se refiere pura y exclusivamente a las adquisiciones en las que las partidas relacionadas, sin que yo tenga ningún tipo de dudas, y ustedes deberían contestar con esta misma rapidez: caja, banco, deudores por cobrar, proveedores, obviamente, perdón, intereses anticipados o vencidos, de acuerdo a lo que correspondan, la cuenta de intereses como cuenta de resultados. Pero en este ciclo, señores, también vamos a hablar de los pagos. Entonces, en función de eso, hemos agregado cuáles son los más importantes, las operaciones más importantes que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ellas van a influir directamente en esa partida de caja o banco. Verificar las altas de los bienes de uso del ejercicio. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Bienes de uso es una cuenta, es una partida que tiene muchísima importancia dentro de cualquier empresa, porque los bienes de uso normalmente suman, son de importes que son verdaderamente necesarios para confirmar. ¿Y qué dice que deberíamos hacer como tarea? ¿Qué estamos haciendo, señores? Estamos aplicando al programa de trabajo de este ciclo pruebas sustantivas, o sea, estamos aplicándole procedimientos para determinar la razonabilidad del saldo. ¿Y qué dice? Examinar la documentación respaldatoria. Necesitamos saber si tienen factura, si el bien fue incorporado. ¿Se acuerdan del tema incorporación de bienes? Que nosotros podíamos incorporarlo teniendo en cuenta el inicio del ejercicio, la finalización del ejercicio o una amortización mensual a partir de la incorporación del mismo a los bienes de la empresa. Bueno, todo eso debe ser analizado por el auditor. Y por supuesto, teniendo en cuenta las pautas dadas de los cálculos de amortización, hacer un ¿qué? Señores, evidencia física y recálculo. ¿Para qué? Para determinar que las mismas estén bien hechas. Revisión de las cuentas de gastos relacionados. Gastos de mantenimiento, repuestos y reparaciones. ¿Por qué tenemos que analizar este tipo de cuentas? Primero, porque se han sido pagadas. Hay una disminución del activo, hay una disminución de la cuenta cargo, de la cuenta banco, ¿no es cierto? Pero después y fundamentalmente tenemos que ver que todos estos gastos no estén mal imputados, porque realmente sean para mejorar, o sea, no de mantenimiento, o sea, no como cuentas de gasto, sino como cuentas incrementando el valor del bien. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que si era una cuenta, ¿cómo se llamaba? Mejora. ¿Por qué? Porque alargaba la vida útil, porque aumentaba la productividad del bien, etcétera, etcétera, etcétera. Son fundamentalmente los conceptos que tengo que tener en cuenta en este ciclo para que, ni más ni menos, que para determinar que los pagos que he realizado, que los registros que he realizado en partidas de gasto estén efectivamente bien imputados. Otro de los puntos que debo tener presente, que debo tener en cuenta, es la revisión específica de las deudas fiscales. ¿Cuál es la situación de las deudas fiscales? Que según sea de naturaleza municipal, provincial o nacional, las mismas tienen diferentes plazos de cancelación. Entonces, en función de ello, yo tengo que proceder a hacer un análisis muy, muy profundo y muy importante respecto de esos vencimientos y de su cancelación.
Ingresos brutos mensual, IVA mensual, industria y comercio bimestral. Fíjense que les di los tres conceptos de gasto, los tres conceptos de impuestos, el provincial, el nacional y el municipal. Cada uno de ellos tiene un plazo diferente y eso es lo que yo debería analizar si esos pagos fueron realizados en tiempo y forma. ¿Por qué? Señores, ustedes saben, porque ya vieron impuestos, que necesariamente si yo dejo de pagar algo del fisco, voy a tener intereses punitorios, intereses moratorios, intereses resarcitorios, y cada uno de ellos debe necesariamente llevar al recálculo del auditor para saber si los mismos están bien realizados o no. Otro de los puntos en este ciclo de pagos dice que es la búsqueda de pasivos omitidos mediante la revisión de hechos subsecuentes o posteriores. ¿Qué significa esto? Objetivo de integridad. Aquí me voy a basar pura y exclusivamente en situaciones de carácter intangible. Intangibles. Yo tomaría la memoria y tomaría, de hecho, toda situación que me permita a mí, dentro de hechos posteriores al cierre, determinar si existe alguna obligación que no fue registrada. A ver, ¿qué estoy diciendo? Respecto de la memoria, por ejemplo, recuerden que la memoria es un relato de los hechos sucedidos y de lo proyectado. Digo, por ejemplo, que afortunadamente en este ejercicio se produjo la cancelación de la moratoria del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin lugar a dudas, señores, tengo que ir y buscar en las cuentas patrimoniales que me reflejen esos pagos y, por supuesto, las de la deuda donde me refleja la cancelación de la misma. Si yo no veo esa información, entonces definitivamente hay un pasivo que se encuentra omitido. Y otra de las situaciones claras en este caso que puedo llegar a obtener es que lo mismo que acabo de decir, pero como hechos posteriores al cierre. Pero recuerden que yo tengo para revisar como hechos posteriores al cierre desde la fecha de finalización del ejercicio, y la fecha de presentación del informe de auditoría. ¿Qué plazo es? Según la ley, y les confieso que no sé si está modificado o no, pero recuerdo que era el 24º día del quinto mes del cuarto mes del cierre de ejercicio. Eso significaba que yo tenía que revisar los hechos posteriores al cierre que se producían. Siempre les dije que hablemos de enero a diciembre, que se producían entre el 1 de enero y el 20 de abril, que es la fecha en la que yo debería estar obligado a la presentación del informe. En ese periodo yo tengo que revisar los pagos que se hicieron. ¿Por qué? Porque, como les digo, puedo determinar que se ha hecho algún pago de una operación que no fue contabilizada, que no fue reflejada en el ejercicio. De hecho, sin lugar a dudas, tengo que manifestarlo. Comprobar la adecuada presentación de las cuentas por pagar y de los resultados en los estados contables. Aquí, básicamente, señores, me estoy refiriendo a toda la normativa legal profesional vigente. ¿Qué dice la resolución técnica? Según el carácter de la empresa, ¿cómo lo debo presentar? Básicamente, en qué formato, cuál es la información que lleva informes, lleva memorias, lleva cuadros, lleva notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, señores, obtener una carta de gerencia. Si estuviéramos en la presencialidad, yo les diría, sin lugar a dudas, los que han asistido a la clase de teoría saben de la importancia que tiene la obtención de la carta de gerencia. Porque básicamente, señores, la misma nos indica cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a los hechos auditados.
en esa carta de gerencia se va a poner de manifiesto una serie de situaciones que tienen que estar expresamente indicadas a efectos de que de dilucidar claramente mi responsabilidad frente al informe final. En esta clase yo no les voy a decir cuáles son los componentes de esta carta de gerencia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, sobre todo los alumnos del PP1, que están obligados a hacer cierta y determinada búsqueda de información, que también forma parte no solamente del trabajo final, sino de tareas que deben llevar adelante a efecto de cumplir con este estamento, con esta elección, con esta calidad de alumnos en este régimen de estudio. Entonces yo a todos les pido que busquen cualquier teoría, cualquiera me va a decir cuáles son los componentes de la carta de gerencia. Y sí, en la clase que viene, vamos a comenzar diciendo y reflejando cuáles son todos y cada uno de ellos. Señores, hasta aquí la clase de hoy. ¿Cómo puedo resumir? ¿Cómo puedo intentar explicarles claramente que cada ciclo tiene, de acuerdo básicamente a la modalidad, de acuerdo a cómo se desempeña, cuál es la empresa, cuáles son las características de la misma, tiene y va a tener por finalidad, sin lugar a dudas, la confección de un programa de trabajo para claramente poder, sin lugar a dudas, indicar cuál es ese programa de auditoría, ya sea de transacción o saldo, que va a ser el más adecuado para aplicar básicamente a ese ciclo. Ya vamos a ver los otros también, pero aquí en este y con carácter fundamental tiene que ver con uno de los más importantes. Insisto, voy a dejar de grabar porque la clase terminó. Van a recibirlo, como siempre, dentro de un rato o para mañana la grabación, pero a lo que quiero referirme es toda consulta, por favor, háganla, no se queden con las dudas. Ya estamos avanzando para llegar al primer parcial y este año es un poco más problemática porque no nos quedan tantas clases para llevar adelante y después se va a juntar mucho el primero con el segundo. Entonces, no es cuestión de que queden con dudas. Por favor, háganla, ya sea a través del aula virtual o ya sea a través del correo. Me comprometo, como les dije siempre, a contestárselas. Señores, espero que hayan comprendido la clase, que no haya sido tan difícil y nos estaríamos viendo la semana que viene. Ni bien pueda también les voy a volver a reenviar el enlace, pero si no hay ninguna dificultad va a seguir siendo el mismo por el que nos comunicamos hoy. Señores, que tengan, gracias Mirna, que tengan un buen día. ¿Hasta qué ejercicio entran en el parcial? Creo que si mi memoria... Te contesto, Pablo, la semana que viene porque como se han corrido un poco las clases, no sé si recordás que tuvimos que correr una semana las clases, voy a confirmar con la titular a ver cuándo son los turnos, cuándo son las fechas y se las voy a pasar primero, segundo y recuperatorio para que lo tengan presente. Dale, profe, gracias. No hay problema. De nada. Que tengan buenas tardes, chicos. Nos vemos.